Palabras más, palabras menos. El año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, Héctor Tobar; quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. En Venezuela se inicia una semana de flexibilización y, utilizando como justificación, entendemos, las cifras oficiales que nos hablan de unos números que no reflejan lo que está pasando en otras partes del mundo. Más de 300 casos confirmados en las últimas 24 horas. Es un número francamente pequeño, insisto, en comparación con otras naciones, con Europa, por ejemplo, donde la mayoría de los países han anunciado el regreso a la cuarentena por el incremento o la nueva ola de esta pandemia de coronavirus. En este estado de cosas nos toca hablar acerca del impacto social de la pandemia, que se refleja en casos tan duros, de los cuales vamos a hablar, por cierto, como lo ocurrido en Puente Hierro, en Caracas, que es simplemente el reflejo de lo que está ocurriendo probablemente en todo el país. Ya lo advertían distintas organizaciones, Naciones Unidas, incluyendo a Naciones Unidas, el Fondo Mundial para la Alimentación, lo que podía ocurrir en 2020 en Venezuela, y nos referimos concretamente a la muerte de estos dos adultos mayores en Puente Hierro, más de 70 años, ambos que aparentemente vivían de la pensión y probablemente de las cajas CLAP. Para que ustedes se hagan una idea, el tipo de dólar oficial, el que publica el Banco Central de Venezuela, cerró en más de 500.000 bolívares el viernes pasado. Los dos, con sus pensiones, 519.082,41 bolívares, según Banco Central de Venezuela. Con dos pensiones no llegaban a $2 mensuales. Una situación, parece irreal, pero es cierta en Venezuela. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. En tanto eso ocurre en Estados Unidos, están a 24 horas, menos de 24 horas para la elección presidencial, aunque ya muchos han votado por correo, por adelantado, más de 90 millones, leía ayer una cifra. Y a esta hora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza una actividad en Florida. Algunos medios de comunicación dicen en Miami, concretamente. Y es que probablemente este estado va a definir, o será uno de los que va a definir, la elección de mañana. El presidente se salta el toque de queda, dice el País de España, por el coronavirus, y concentra cientos de seguidores en un meeting en la madrugada en Florida, el after hours, dice el País, de Donald Trump, y ha hecho referencia, como viene ocurriendo, a Venezuela. En palabras del presidente que aspira a la reelección, la mejor opción para los regímenes de Cuba y Venezuela, en sus palabras, es Biden. Por el contrario, el candidato demócrata ha dicho que el presidente Trump no le ha cumplido a los latinos y a los venezolanos concretamente, porque no ha aprobado el proyecto de protección temporal. En fin, va a ser aparentemente, y según las encuestas, una elección muy reñida, la de mañana, la que termina mañana, oficialmente el 3 de noviembre. Me dicen que tenemos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Con ella vamos a hablar acerca de este tema que tiene que ver con el impacto social de la crisis. Susana Rafali, ella es especialista en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria independiente, trabaja directamente con Cáritas en nuestro país. Agradecemos atendernos tan temprano. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Siempre es un gusto y tener un espacio entre ustedes. Sí. Pues mucho interés de conocer su opinión, su análisis acerca de las informaciones que nos ha tocado
Relatar en los últimos días, lamentablemente no es un tema nuevo y con nuestra invitada lo hemos hablado en varias oportunidades. Claro, cuando mencionamos las cifras, detrás de esas cifras siempre lo comentamos, hay personas. En el caso concreto de Venezuela, la semana pasada nos tocó relatar la muerte de dos adultos mayores de más de 70 años en Puente Hierro. El caso sensibilizó, yo diría que buena parte de Venezuela, ampliamente comentado en redes sociales. Ellos aparentemente mueren por desnutrición, o al menos eso es lo que ha trascendido. Yo le pediría una primera valoración de su parte acerca de este tema. Bienvenida. Sí, yo también me conmoví mucho. Son los ancianos. Están entre las poblaciones que llamamos poblaciones en situación de dependencia, porque o dependen de sus familias o es quizás el mejor índice de cómo funciona la protección social en un país. Y junto a los privados de libertad y los niños más pequeños, uno puede medir en qué medida un Estado y una sociedad puede brindar protección a sus personas más vulnerables. Y no me refiero a siquiera a un bienestar completo y a que estos señores tuvieran grandes lujos y residencias extraordinarias y un programa para ellos como se ha publicitado tanto. Me refiero a lo mínimo, que es activar medidas de protección, porque es una de las cosas que más nos ha dolido, sea cuáles fueran las causas de la situación económica del país, las que creemos que son, porque las hemos vivido todos, un país que se cae a pedazos poco a poco desde el 2010, o sean las que esgrime el Estado, de que estamos bajo asedio, de que esto es producto de una guerra económica. La primera vez que se dijo esto lo dijo el presidente Chávez, que estamos bajo una guerra económica. Pues cada vez que se muere un anciano y se muere un niño, esto es un parte de guerra nefasto que habla muy mal del propio Estado y de la sociedad, que ante la crisis que estamos viviendo no fue posible proteger a estas personas en situación de dependencia de todo lo que nos está pasando. Yo no quiero que esa noticia tan desgarradora desluzca, pero en el día que se encontraron muertos a estos dos ancianos, a nosotros se nos murieron 3 niños también en el programa. Son niños que no se pueden manejar ambulatoriamente y cuando llegan a esa fase de la desnutrición complicada hay que tratarlos en el hospital para salvarlos. Son niños que han llegado a los hospitales a morir porque no hay sondas nasogástricas pediátricas, porque no hay insumos suficientes, no hay los insumos adecuados, o porque los hospitales a los que han llegado han bajado sus operaciones regulares en otros servicios para la atención de la COVID-19. Entonces, yo no tengo la información completa, no me quiero pronunciar porque la desnutrición es un diagnóstico. Entonces, y las personas mayores, los ancianos, suelen perder masa muscular aunque también, no solo porque los encontraron muy flacos, se tiene que decir que estos ancianos murieron desnutridos. Sin embargo, la situación da para creer que incluso pudieran haber muerto porque se echaron a morir, o sea, tal cual uno hace una huelga de hambre, porque la situación es extraordinariamente difícil para ellos. Con una pensión ya no se compra un kilo de harina pan. Entonces yo vuelvo a preguntarme a viva voz y quisiera que en algún momento el Estado diera alguna explicación concreta por qué la destrucción del valor del trabajo en Venezuela y del valor de las pensiones y de la protección social es inaudito. El presidente de la República está investido de plenos poderes para rectificar este desequilibrio económico en el año 2016. No puede ser que llegamos 4 años después, ahora pide una nueva ley y aquí sigamos con una moneda prácticamente desaparecida en su poder adquisitivo y con una serie
de estratos sociales, grupos en situación de dependencia viviendo en esta precariedad. Nosotros registramos en la encuesta familiar que hacemos el porcentaje de familias que nos han dicho mes a mes que ya no les están viniendo remesas por el efecto de la pandemia en los países de acogida de los venezolanos que se fueron, bajó de 52%, nos bajó a 19%. Esa cantidad de hogares que ya dejaron de recibir una remesa no pueden vivir con 400.000 bolívares al mes. Así que yo encuentro razones más que justificadas para que estos u otros ancianos decidieran que esto es un país muy difícil para continuar viviendo. Si me permite, Susana Rafali, tenemos el testimonio de la periodista Lisaura Fuentes, periodista de sucesos con diplomado en criminalística del Ministerio Público. Conversamos con ella la semana pasada. Ella fue una de las que dio a conocer esta información con lujo de detalles, hablando de la muerte de Silvia Margarita Sandoval Armas, de 72 años, y Rafael David Sandoval Armas, de 73 años, ambos hermanos. Vamos a reponer un extracto muy corto de lo que ella decía, lo que relataba sobre esta situación, haciendo referencia justamente al tema de las pensiones y cómo ha trascendido, vivían estos dos ancianos, y yo le pediría un comentario al respecto. Vamos a escucharla. Claro. No lo tenemos todavía. Vamos a tratar de recuperarlo. En todo caso, ella relataba en sus palabras, vamos a ver si lo podemos escuchar de viva voz de la periodista. Ella relataba que, según la información que manejan, ellos vivían solo de sus pensiones y de las cajas CLAP. Los vecinos, en un momento determinado, intentaron ayudarlos con algo de comida. Da la impresión, a la luz de lo que conocen los periodistas que han dado cobertura a la información, que no tenían acceso a remesas, como algunos venezolanos, como relata Susana Rafali. Yo le pediría un comentario acerca de este tema, porque ciertamente preocupa y mucho. Yo lo decía al inicio, esto da la impresión, es como la punta del iceberg, y al conocer de esta situación nos preguntábamos cuántas personas están igual, sin contar el tema de los niños y lo que ha relatado Susana Rafali, pero le pedí un comentario al respecto. La escuchamos. Sí, nosotros en Cáritas lanzamos un programa de protección social, de transferencias monetarias que se asigna a las familias de los niños que encontramos con desnutrición muy severa. Y justamente para fijar el monto de la transferencia hicimos ese análisis. Y te puedo decir, María Alejandra, asumiendo un supuesto que no existe, pero vamos a suponer que fuera el mejor escenario para cualquier venezolano que necesite protección social, si recibiera todos los bonos juntos, al menos los que son fijos. Me estoy refiriendo a la madre de la patria, me estoy refiriendo al amor mayor, me estoy refiriendo a la chamba juvenil, me estoy refiriendo a José Gregorio Hernández para los discapacitados, y todavía voy a ser generosa y le ponemos 1 o 2 de los bonos que acertadamente el Estado asignó por el efecto de la pandemia, porque en términos nominales se hizo bien. Eso se hizo en todos los países de América Latina, asignar una transferencia monetaria de protección para compensar la disminución de la actividad económica. En el mejor de los casos, que un hogar hubiese recibido esos 6 bonos en su totalidad en bolívares, traspasado a dólares, no llegaban a $32 en un mes. Y la canasta mínima alimentaria, la mínima para alimentos, ni siquiera para el resto de gastos de vida, está sobre el orden de los $160. Entonces, es impensable que, primero, que unos hermanos de esa edad, ancianos, pudieran tener más de 1 o 2 de estos bonos, más la caja CLAP, más sus pensiones. Esto no llegaba a cubrir ni siquiera 1/3 de lo que se necesita para vivir.
Entonces, y sobre todo ahora, nosotros le venimos haciendo seguimiento a la caja. La caja está llegando con mucha irregularidad, ha mejorado un poco por la cercanía de las elecciones, pero ya la llaman la caja de arroz. Yo vi la caja que llegó ayer en la cuadra, y primero me pregunto por qué llega la caja CLAP a las zonas de Caracas de clase media y clase media alta. ¿Por qué no se ha focalizado las 6 millones de bolsas que se pueden entregar en las personas realmente que lo necesitan? ¿Teniendo con qué? Porque el sistema automatizado del carnet de la patria es extraordinariamente sofisticado para eso. Porque el fin no es alimentario. Cuando uno ve el mapa de la cobertura de los CLAP y encuentra lugares en los que el 80 y 90% de los hogares te dijeron que ha recibido la posibilidad de comprar la caja, y ves otros en los que el 80% te dice que no, ya te da una idea de que ahí no había ningún tipo de objetivo de protección social, porque no puede ser que las coberturas sean así. Pero voy más allá, el objetivo de la caja no es alimentario, porque el contenido tendría que ser el mismo para proteger, para llenar los requisitos de alimentación. La caja la están llamando la caja de arroz. Yo vi ayer una caja con 3-4 kilos de arroz, 1 kilo de pasta, azúcar y aceite. Entonces, nadie puede vivir con esto en forma sostenida, y lo que se lamenta es que no es que esto sea deficiente, sino que las familias no tuvieran más opción. O sea, en la medida en que el Estado comenzó desde el año 2014 a establecer, con la hiperinflación y con la destrucción del valor del trabajo, una dependencia absoluta a que la mayor proporción de hogares pobres del país dependa del Estado, de las transferencias monetarias y de la caja CLAP, en la medida que el Estado se adjudicó eso, de que la sobrevivencia de que los hogares pobres dependieran de él, en esa misma medida la sobrevivencia de la gente comienza a quebrantarse ante un Estado débil por lo que quieras, débil, la caja chica no les da por el efecto de las sanciones, débil porque no saben focalizar sus acciones sociales, débil porque no hay una institucionalidad fuerte, débil porque las instituciones públicas han perdido el 40 y el 50% de su nómina con la migración. Entonces es muy grave lo que pasó en Venezuela, es extraordinariamente grave. No puede ser que la encuesta nacional de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, las cifras arrojaran que casi un 60% de los hogares entrevistados dependía del Estado como principal fuente de ingresos. Eso ya es un indicador de bienestar muy, muy precario, porque lo que toca es que la gran mayoría de la población de un país viva autónomamente de sus trabajos, y si ya no eres un trabajador activo, vivas de lo que cotizaste durante toda tu vida. Puede ser que el valor del bolívar haya caído al extremo, que lo que estos dos ancianos cotizaron durante toda su vida ahora les dé como rendimiento $1.2 al mes. Yo lo mencionaba en una entrevista. La pensión de un anciano es equivalente al IVA de un litro de yogur, de los que se está tomando cualquier persona pudiente de este país. Entonces es lamentable todo esto. Ojalá se pueda rectificar pronto el desequilibrio macroeconómico. Tener una moneda que desapareció y haber destruido el valor del trabajo no tiene nada que ver con las sanciones. Esto tiene que ver con una política instrumentalizada que no se ha llegado a rectificar, y que esperemos estemos en camino hacia eso, porque así no se puede continuar viviendo. Yo le pregunto, antes de hacer la pausa por la publicidad, en agosto me parece recordar que varias organizaciones y decenas de personas pedían el ingreso del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para paliar la crisis en nuestro país. ¿Qué ocurrió con esta petición? ¿Lo conoce? Sí, claro. En el momento que se hizo la petición ya eso estaba decidido. Realmente se sabe que el Programa Mundial de Alimentos ya está en procesos de planificación con el Estado. Se han hecho incluso mesas técnicas en las que hemos tenido la posibilidad de participar para diseñar entre todos el mejor esquema de entrada al Programa Mundial de Alimentos al país. Sin embargo, yo he sido muy enfática en aclarar
que en ninguno de los países, ni siquiera en el país en el que le hubieran merecido el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos, en ningún lugar del mundo el Programa Mundial de Alimentos llega para sustituir el sistema alimentario nacional. Cuando el Programa Mundial de Alimentos comience operaciones en Venezuela, no lo va a notar la mayoría de nosotros. Esto no es para que nosotros comamos mejor. El Programa Mundial de Alimentos entra para atender con un programa de protección social a hogares extremadamente vulnerables, y pudiera ser que lo haga a través de uno de los programas oficiales como el programa de alimentación escolar o la alimentación de los niños más pequeños en los Simoncitos, en los CENIFAS, y es para justamente a esos 2-3 millones de venezolanos llenarles ese vacío que no cubre los ingresos que tienen, pero no es para que los 28 millones que somos podamos ir a un supermercado o a un mercado municipal y llegar a la casa con lo que queremos comer. Eso no va a pasar. Esto no pasa. El Programa Mundial de Alimentos no es para eso. Pero sí está pronto de comenzar operaciones, y yo creo que será en esa modalidad de apoyo a algún programa de protección social institucionalizado del Estado. Susana Rafali, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ella es especialista en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria independiente. Además, trabaja directamente con Cáritas en Venezuela. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. A nuestra mesa de debate el diputado Arnoldo Benítez. Él es diputado por Aragua, dirigente de la causa R, conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. No te oigo muy bien. A ver si me escucha usted mejor. Diputado, una reacción de su parte acerca de lo que está ocurriendo en materia social en nuestro país. Nos hemos referido a la muerte de estos dos ancianos en Puente Hierro, aparentemente producto de la desnutrición. Lo escuchamos. Sí, creo que el diputado Arnoldo Benítez no me escucha. Hoy tenemos problemas técnicos. Diputado, ¿me escucha usted? Diputado Arnoldo Benítez. Bueno, mientras restablecemos... Sí, se cayó la llamada. Vamos a colocar el audio ahora sí, si me permite mi equipo, a ver si tenemos suerte, de Lisaura Fuentes, periodista. Ella ha relatado de la siguiente forma la muerte de estos dos ancianos en Puente Hierro. Escuchemos.
nosotros llegamos a conocer de la fotografía, una de las fotografías en cómo se encontraba, que es Rafael David Sandoval Armas, de 74 años, que era el hermano de la otra fallecida, que se llama Silvia Margarita Sandoval Armas, de 72 años. Entonces logramos ver la fotografía de cómo se encontraba Rafael David, y mira, fue muy lamentable ver todo esto, ver en las condiciones en las que se encontraban estos bueno, fue muy difícil. Incluso los vecinos intentaban ayudarlos, muchos en las redes sociales decían, bueno, ¿y dónde estaban los vecinos? Los vecinos intentaron ayudarlos, los vecinos siempre, habían 3 vecinos, cuando conversamos con los vecinos, 3 vecinos que ellos siempre trataban de llevarle comida como podían dentro de sus posibilidades, trataban de llevarle alimentos a ellos, pero ellos también recibían lo de la pensión y lo de la caja de comida, pero igual esto no les alcanzaba para ellos poder alimentarse bien. Y bueno, esta es la consecuencia. Presentaron los dos desnutrición proteico-calórica, y bueno, en las condiciones en las que se encontraba, incluso la fotografía, nada más al ver la fotografía de Rafael, bueno, ahí te das cuenta de que en realidad se refleja lo que está pasando, la desnutrición en la que ellos se encontraban. Bueno, esta es la periodista Lisaura Fuentes, una de las comunicadoras que dio a conocer la información. Ya tenemos al diputado Arnoldo Benítez. Diputado, buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, escuchaba usted el testimonio de la periodista Lisaura Fuentes. Yo le pedí un comentario acerca de lo que ha ocurrido con estos 2 ancianos, que da la impresión la punta del iceberg. Hace algunos minutos, de hecho, Susana Rafali hacía referencia a lo que está ocurriendo con los pequeñitos, que también pierden la vida producto de la nutrición en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, esto es una historia repetitiva. Yo siempre hablé de los extremos, ¿no? Lo más vulnerable en esto son los niños y son los adultos mayores, o somos los adultos mayores. Pero también tú debes recordar que yo siempre hablé de ese paredón de muerte lenta al que estamos sometidos los adultos mayores. Ese paredón de muerte lenta existe, tan existe, que mira, se mostró ahora porque el par de ancianos fallecidos fueron aquí, se dieron aquí en Caracas, pero y en el interior, ¿quién cuenta los viejos que mueren o las personas que mueren por desnutrición a todos los niveles? Gente que ha bajado 30, 40, 50 kilos, que están en el hueso, simplemente porque no tienen cómo conseguir para comer, para alimentarse, que lo más grave es esto, es que ya está bien que usted no tenga gasolina, que no se pueda mover, que no tenga el gas, que no tenga, pero la comida, que la autopsia diga que usted muere por desnutrición proteico-calórica, es decir, que no tenía comida en su estómago, no pudieron determinar que estaban muertos antes, porque no olían porque simplemente no tenían comida dentro que se les pudriera, hablando en términos lo más vulgares posible. Esto es lamentable, María Alejandra, que nosotros hemos venido diciendo a cada rato, todos los días. El 28 de noviembre, ahora, hace un año, del 2019, hicimos una manifestación en Maracay, y una de las pancartas decía: queremos morir de viejos, no de hambre. Y nos estamos muriendo de hambre, ¿vale? Bueno, diputado, es doloroso. Le pido un comentario, porque ciertamente la situación es dramática. Este caso ha conmovido a toda Venezuela, lo vimos en redes sociales, pero la inquietud es, diputado, ¿cómo hacer frente a esta situación? Porque da la impresión, sí, le doy la palabra, lo escuchamos. Sí, es que ¿cómo hacer frente a una situación contra un desgobierno? Porque esto no es gobierno, ¿no? Que simplemente lo que está pensando nada más es mantenerse en el poder. A ellos les importa
¿Usted ha escuchado alguna manifestación gubernamental sobre lo que está pasando? ¿Quién garantiza? Ahí lo decía Susana, que la bolsa, nosotros hemos visto bolsa con 7 kilos de arroz. ¿Y quién te dijo que eso es alimento? Y no solamente eso, que aquí existen, de las 335 municipios, hay 90 que son especiales, que deben mantenerlo con esa bolsa, indistintamente de la clase social. ¿Para qué? Para evitar cualquier explosión o manifestación que signifique desestabilizarlo. Aquí la única manera, bueno, nosotros lo decimos, ¿no? Simplemente arrancar con un nuevo gobierno, porque es que tiene que ser así, que de verdad gobierne, porque esto no se puede llamar gobierno. Una condición nata que es el derecho a la vida. El Estado debe garantizar el derecho a la vida. Eso es el artículo 43 de nuestra Constitución, pero también la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona. ¿Y ustedes creen que ese par de personas que murieron tuvieron derecho a la vida? ¿Tuvieron garantía a la seguridad de su persona? Claro que no, porque simplemente tenemos un Estado que no se preocupa por garantizar lo mínimo necesario establecido en la Constitución. El artículo 80 es muy claro. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas atención integral y los beneficios de la seguridad social que aseguren su calidad de vida. ¿Eso está garantizado? Claro que no. ¿Por qué? Porque simplemente esta gente lo que les interesa es vivir ellos. Ese 5 o 10% que viven bien en este país, y el 90% pues que nos vayamos a la porra, como dicen, ¿no? Eso desafortunadamente es así. ¿Cómo es posible que con menos de $1, ya dentro de poco vamos a llegar al $0.50? Para un mes, eso no alcanza ni para un paquete de harina pan. Por ahí apareció un video donde decía Maduro que ellos gastaban un paquete de harina pan en un mes. Yo quisiera saber cómo se comían. Eso debe ser aretita esa de juguete de muchachito. ¿Y qué le echabas adentro? Porque consigues la harina y entonces tienes que esperar otro mes para la mantequilla y otro mes para el queso, si es que lo logras comprar, y ni te diga la proteína que significarían los huevos. No, esto es lamentable, María Alejandra. Uno no encuentra palabras, ¿no? Diputado, conversando con los obispos a propósito del reciente comunicado de la Conferencia Episcopal, ellos advertían que tanto el equipo que acompaña a Maduro, en su opinión, claro está, como sectores de la alternativa, lucen desconectados de esta realidad. ¿Qué responde usted ante estas afirmaciones, tomando en cuenta, digamos, lo que tenemos enfrente? Las propuestas son una elección a la medida del chavismo para tomar el control de la Asamblea Nacional y una consulta promovida por la Alternativa Democrática. Lo escuchamos. Bueno, eso de la desconexión es relativo, ¿no? Es muy conocido que en todo el país existen programas solidarios, programas de solidaridad que les están garantizando por lo menos un bocado de comida diario a niños, a adultos. Eso existe en el país. ¿Quién lo está promoviendo? Es el de gobierno, no vale, lo está promoviendo precisamente la sociedad civil organizada conjuntamente con algunos partidos políticos, lo poco que se puede conseguir, pero eso viven de... ¿Cómo se consiguen esos recursos? Es gente que colabora, pero la gente se colabora un mes, 2 meses, pero no es todo el año, no es toda la vida. Si bien es cierto de que cada quien está buscando arrimar la salina para su sartén, nosotros estamos buscando precisamente salir de esto. La propuesta, ¿cuáles son las preguntas de la propuesta? ¿Usted quiere continuar con este desastre de Nicolás Maduro en el poder? Claro que no, porque cuando tú le preguntas a alguien, eso era antes que la gente te decía que tenía el café, de que todo era producto de las sanciones. Ahora todo el mundo sale a buscar gas y le pide al alcalde, al gobernador y al presidente que le den, que le garanticen el gas, que le garanticen el agua, que le garanticen la comida. Eso no es. Entonces,
los que están en el gobierno, claro que sí, ellos están haciendo su campaña para mantenerse en el poder y continuar en el desastre que estamos, mientras que nosotros estamos buscando una consulta que le diga al mundo que de verdad, porque como ellos dicen, ustedes supieran las campañas que tienen ellos a nivel internacional a través de las embajadas donde muestran la belleza, lo de ellos es puro Salto Ángel, Canaima, playa, Los Roques y demás, pero no se van allá en las profundidades del país, donde está la desnutrición, donde está el hambre, donde están las inundaciones, como se repitieron ayer al sur de Maracay. Esto es un desastre. Pero eso no lo ven. Entonces, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide la gente cuando uno le pide el RP2, cuando uno le pide el TIAR? Danos un hito, muéstranos que de verdad hay necesidad. Y eso es lo que se va a demostrar entre el 5 y el 12 de diciembre, mostrar esa necesidad del país, que la gente entienda, que la gente en el mundo lo vea, porque nadie pasa, por la cabeza de nadie pasa que un país con las mayores reservas de hidrocarburos, con las mayores reservas de agua, con las mayores reservas de coltán, de oro, de diamante, esté en estas condiciones, María Alejandra. Entonces, eso hay que decírselo al mundo. ¿Y quién se lo va a decir al mundo? Nicolás, no vale, Nicolás bailando, se la pasa bailando. ¿Cómo es posible que un presidente que esté bailando sobre el cadáver de un viejo que se le murió de hambre? No puede ser, vale. Ahora, diputado, ¿cuál es la expectativa entonces después de la consulta popular? Bueno, la expectativa es simplemente que el mundo, que yo sí creo en que nos van a ayudar. Yo no creo en una invasión. Porque la invasión parte por eso, porque venga el paquete de comida para aquel que lo necesita. Eso no puede ser invasión, pero para el gobierno sí. Ellos no permitieron la ayuda humanitaria hace un año, allá que venía por Cúcuta. ¿Por qué? Porque simplemente eso lo que venía era a descubrir la necesidad que hay en el país. Y la única respuesta que existe en este momento es, bueno, vale, acelerar la salida como sea. Y entiendan el como sea. El como sea es como sea. De esta sarta de bandoleros que asaltaron el país, que vaciaron las arcas para llenar sus alforjas. Bueno, todo eso debe acabarse, pero debe acabarse de raíz, María Alejandra, porque no puede ser simplemente con saludos a la bandera. No, que vamos a dejar a fulanito, para... No. Todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad, que ya los conocen. Hay un informe de estas personas que fueron enviadas por la Asamblea, por las Naciones Unidas, la misma Bachelet. Todos ellos han sido reiterativos en que aquí se han cometido crímenes de lesa humanidad, y esa muerte de ese par de viejos es un crimen de lesa humanidad que lo tienen que pagar los que tenían la responsabilidad de darle respuesta y no lo hicieron, no lo han hecho, porque lo primero que tenían que haber implementado es un plan para garantizar la vida a unos muchachitos que tienen problemas de nutrición severa, cuyo peso y cuya estatura significan que nosotros vamos a tener, antes que teníamos esas mujeres bellas, ahora vamos a tener unas enanitas que no van a poder ni siquiera ir a la escuela. No vale. En realidad, el único responsable y quien tiene que mantener y garantizar que el pueblo tenga acceso a la comida es el Estado. Eso está en la Constitución. Obviamente, una forma de garantizarlo es que yo tenga un trabajo mediante el cual yo pueda conseguir un sustento, una cantidad de dinero tal que me abarque mis necesidades mínimas necesarias, como pasaba antes. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está trabajando? Las enfermeras no van al hospital porque gastan más en transporte que lo que ellos ganan. La gente ha desertado de sus puestos de trabajo porque simplemente lo que ganan no les permite la calidad de vida, no, la capacidad adquisitiva del dinero que ellos consiguen no les alcanza ni siquiera para pagar el transporte. Entonces, diputado, cuando usted dice no puede ser un saludo a la bandera, se refiere a las declaraciones de Leopoldo López. Es decir, cuando él dice que hay que negociar con algún sector que acompaña a Nicolás Maduro. Mira, yo no quiero personalizar,
Yo lo que sí no creo es que yo tenga que negociar, por ejemplo, con un Michael Moreno, para que él me dicte una sentencia que diga que Maduro es un vagabundo, que él no reconoce las elecciones, y entonces él aspiraba a que le dieran una cantidad de millones y ser él el presidente de la transición. Yo no puedo aceptar eso. A mí me preguntan anoche, una de esas personas, amigas, que manejan uno de los programas solidarios, me dice: Arnoldo, pero estas elecciones son esas elecciones que se piden, las elecciones libres, justas y verificables, es con Maduro en el poder. No, claro, es que no puede ser, pues. Eso no puede ser. Yo lo que sí creo es que hay que reconocer que hay gente con capacidad, con conocimiento y descontentas del lado de allá que pueden ser útiles. Yo no descarto al 100%, pero lo que no puedo aceptar es que los criminales de lesa humanidad que están señalados, porque hay quien dice que bueno, que hay que mantener, que hay que dejar a Padrino López, ministro de la Defensa, como dejaron a Pinochet. Son dos casos totalmente diferentes. Pinochet no era narcotraficante, Padrino López sí, y no lo dice Arnoldo Benítez, lo dicen todos los informes que han llevado a que él sea, al que le hayan aplicado sanciones. A mí no me han aplicado sanción, a Pinochet no le han aplicado sanción. El único presidente en el mundo que lo han catalogado de narcotraficante y criminal de lesa humanidad se llama Nicolás Maduro Moro. Entonces, esa gente tiene que salir, como digo yo, de raíz. Que hay gente que puede ayudar. Claro que hay gente que puede ayudar, pero hay que estar claro quiénes son esos que pueden ayudar, porque todos los conocemos. Yo tengo 73 años y he leído bastante periódicos y he vivido mi vida completa y he andado por todo el país. La lucha de la cuota balón me permitió a mí andar por todo el país y conocer la realidad de lo que está pasando en este país. Entonces, Arnoldo, sí. Creo que está clara la posición de nuestro invitado, el diputado Arnoldo Benítez, diputado por la causa R, dirigente por el Estado de Aragua. Conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto social de esta crisis. Algunos hablan de esta catástrofe que afecta a Venezuela. Vamos a la pausa. De regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. El impacto social de la crisis que afecta a nuestro país en plena pandemia del coronavirus se suma a nuestra mesa de debate de la economista Tamara Herrera. Ella es directora de Síntesis Financiera. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días. La invitación. Pues le pediría una primera valoración con relación al tema que nos ocupa la mañana de hoy. Iniciamos hablando acerca de este caso que ha conmovido al país, la muerte de 2 adultos mayores en Puente Hierro, en Caracas, aparentemente producto de la desnutrición. Ambos vivían, según nos ha dicho una periodista, nos decía la semana pasada, de la pensión, lo que equivale a menos de $2 mensuales, ambas pensiones. Claro está, yo le pediría un comentario al respecto. La escuchamos. Bueno, la primera cosa que obviamente se tiene que decir que es un hecho inadmisible. La segunda es que tristemente es muy probable que haya muchísima más gente en esas condiciones. Incluso por vía anecdótica sabe uno de personas, parejas o matrimonios cuyas familias emigraron y solo viven de la pensión y no les alcanza ni para la medicación propia de la edad. No me extrañaría que se sepan muchos más casos como este, lamentablemente, y creo que es el curso, es como la llegada a donde no debía arribar este país, justamente por una prolongadísima negación a proteger y reforzar la economía para que sea esta la que es capaz de dar sustento, de dar trabajo y de dar y poder pagar salarios dignos, poder hacer que cosas como el sistema de seguridad social, que está virtualmente desaparecido en el país, pueda ser una garantía para las personas de la tercera edad. Es decir, una persona que puede pasar su vida trabajando y contribuyendo al seguro social para que después eso no le permita ni la alimentación ni la medicina, una de las dos, ni siquiera una de las dos en forma completa, es el verdadero reflejo, la cosecha de una cadena, de una tosudez increíble en mantener un curso y un modelo político-económico que debilita las economías, las hace dependientes solamente del Estado. El Estado no puede más, el Estado dependía del petróleo y se disfrutó mucho cuando los precios del petróleo eran altos y escondían toda la decadencia y todo el descuido que hubo posteriormente podrán recordar incluso desde la tragedia de Amuay con la refinería. Eso es una tragedia que solamente ocurre después de prolongado descuido en las políticas de mantenimiento, un menosprecio por todas esas formas. Esto no tiene nada de nuevo y no hubo nada en el camino que revirtiera o reforzara la invitación a hacer un país más fuerte de lo que era. Ahora ni siquiera lo que podemos es aspirar a ser al menos tener las condiciones que teníamos en el 2012, que no eran ni remotamente las idóneas. Hay una necesidad importantísima de promover los acuerdos que sean necesarios para que se establezca un plan de trabajo coordinado, debidamente respetado, en el cual sea conocido por todo el país y en el cual participen todas las personas que tienen genuina preocupación por una recuperación digna y detener esta caída en barrena absolutamente inaceptable e inmerecida que tiene el país. Tengo que preguntarle, porque, y lo hemos hablado en otras oportunidades, el argumento del equipo de Nicolás Maduro es que estamos en las actuales condiciones producto de las sanciones, y lo cierto es que producto de este modelo económico o ideológico que se han empeñado a imponer en nuestro país, bueno, hasta 2018 llegaron a quitarle 5 ceros a la moneda, es decir, la devaluación ha sido brutal de nuestra moneda. Hacen falta más de 50 billones de bolívares de los de antes para adquirir un solo dólar, producto
de esta política económica antes, que se aplicó desde mucho antes de las sanciones. Yo le pedí un comentario sobre este tema en específico y qué podemos esperar de la devaluación. El Banco Central prevé que va a costar más de 1 millón de bolívares el dólar para el año 2021. La escuchamos. Bueno, en primer lugar, la debilidad que se construyó, aunque parezca un sinsentido decirlo, a lo largo de los años se fue debilitando todo el tejido industrial de este país y productivo de este país, justamente por un exceso de regulación, una sobreregulación, no las regulaciones necesarias y un papel racional del Estado, justamente para que no existan desequilibrios, abusos de fuerza, etcétera, y resulta que todo se ha volcado exactamente hacia otro lado. El exceso de control, el abuso, la coacción, la hostilidad hacia la actividad de producción y de comercio empezaron a minar de una manera creciente cualquier decisión de poner los churupos de tu patrimonio en algo que puede venir el Estado en el nombre de cualquier bandera que se le ocurra mencionar según la coyuntura y decir que o bien lo expropia o bien no te corresponde eso y remata todo lo que has sudado produciendo. Todas esas cosas no pasan de gratis y van creando una especie de dossier, de archivo en la memoria de las personas que buscan proteger entonces cualquier mínimo ingreso que puedan tener y no van a ir a vertirlo allí. Cuando tú a lo largo del tiempo debilitas eso, debilitas tu propia credibilidad como gobierno, no eres el gobierno idóneo para invitar justamente a que haya inversiones y producciones o productividad, ni mucho menos. Todo el mundo está en un modo de protección y no de creación y producción y sumando todos. Una vez que tú llegas a ese estado de debilidad y además con todo el problema político sobre la legitimidad de las elecciones, la forma en que son realizadas, los eventos de derechos humanos, cuando tú sumas a todo eso, entonces llegas realmente a una situación en la que no es posible pensar que la más mínima sanción no tenga efecto colateral. Si tú tuvieras, incluso en el caso de las transgresiones de derechos humanos que son conocidas, tanto desde el aspecto electoral hacia el resto, el aspecto represivo, la absoluta incompetencia para alimentar a tu propia población, todo eso sería una cosa sobrellevable si tú hubieras tenido una economía mínimamente fuerte. Ahora estás en un estado de vulnerabilidad extrema, donde por supuesto cualquier sanción que están hechas obviamente para presionar, hacen daño y son presiones sobre el gobierno, sus efectos colaterales se sienten muchísimo más precisamente porque has llegado a un nivel de debilitamiento enorme. Si tú hubieras sido capaz de mantener tus refinerías en unas condiciones como esta, seguramente podrías estar asegurando una calidad y una cantidad de combustible necesaria para estar operando en el país y pudieras estar haciendo como hacen las empresas que todavía se las arreglan para producir y mantenerse de pie, serían muchas más las que están en capacidad de producir, de hacer las importaciones necesarias para producir. Podrías entonces haber esperado que el gobierno, que no tiene dinero ni supo, ya no tiene qué impuestos inventar, porque sabe que ni que los triplique cubre el gasto necesario, está pagando justamente pensiones y salarios de miseria, y son salarios que lo único que producen es el retiro de las personas voluntariamente. Y la hiperinflación se comió las prestaciones y el Estado simplemente ha disminuido de su tamaño a lo largo de los últimos años de una manera no explícita, pero sí intencionada, y mantiene unos salarios que son el salario promedio del sector público de Venezuela es de $13,7. O sea que el afortunado que tiene, eso es sin contar los bonos, el afortunado que tenga alguno de los bonos tiene algo más que eso, pero si incluso alguien tuviera la lotería de tener todos los bonos, incluidos los especiales,
que suman en total podría llegar a $17. Todavía estamos hablando que no se llegan ni a $30 escasamente para ese caso absolutamente fortuito, y tenemos que pensar que tenemos el Producto Interno Bruto del tamaño que tenía un país de 9 millones de habitantes en 1965. Ahora ese pequeñísimo Producto Interno Bruto tiene que sostener, y sostener quiere decir no solo alimentar, sino dar espacio de trabajo, creación y educación a 19 millones más que lo que era en aquel entonces. Sí. Creo que el punto queda absolutamente claro, como siempre. Economista, directora de Síntesis Financiera, seguiremos hablando acerca de este tema. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros nos despedimos, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.